Lilo y Stitch tiene una historia increíble, pero no siempre fue como la conocemos hoy. ¿Sabías que la película original podría haber sido completamente diferente? Family. Antes de conocer a Lilo, Stitch era una criatura 100% malvada que solo quería causar caos. Perfectamente pudo haberse convertido en un villano. De hecho, eso ya estaba planeado en un concepto antiguo. En lugar de ser un experimento ilegal, Stitch iba a ser el líder de una pandilla intergaláctica y el criminal más peligroso de todo el universo. Fue declarado culpable de 12,000 cargos de vandalismo y hasta intentó esclavizar varios planetas. Por eso terminó encarcelado. O sea, esta versión de Stitch era mucho más oscura y habría destruido la vida de muchísima gente antes de caer en Hawái y conocer a la familia Pelekai. Humba también existiría en esta versión, pero con otro papel. Sería un cazarrecompensas que antes formó parte de la pandilla de Stitch. Aún así, su misión de capturarlo después de que escapara a la Tierra seguiría igual. Humba sería contratado por el Consejo Intergaláctico para hacer ese trabajo, ya que conocía muy bien a Stitch, igual que en la versión final. La diferencia sería el motivo por el que conocía también al pequeño extraterrestre. Al final, los dos terminarían siendo parte de la familia de Lilo. Es medio impresionante pensar que alguien podría perdonar los crímenes que cometieron estos dos. Tal vez por eso los guionistas decidieron suavizar la historia, haciendo que Stitch dejara de ser un criminal de alto nivel y se convirtiera en alguien con potencial de serlo, pero que fue llevado al lado bueno a tiempo. Humba, por su parte, se convirtió en un científico loco. Su mayor error fue crear varios experimentos superpoderosos, pero él mismo nunca le quitó la vida a nadie y cambió de bando con bastante facilidad. Increíble, ¿verdad? Pero hay muchas más cosas que habrían sido diferentes en las versiones iniciales de Lilo y Stitch. Así que ponte cómodo. Está empezando otro episodio de Cinewave. Todavía en esta versión del Stitch criminal, pasarían algunas otras cosas bastante macabras que jamás imaginaríamos ver en la película. La verdad, cuesta pensar en estas escenas ocurriendo en cualquier película infantil. Cuando Humba finalmente se encontrara con Stitch e intentara capturarlo, la criatura simplemente tomaría a Lilo como rehén, amenazando con quitarle la vida si su antiguo compañero intentaba hacer algo. Stitch podría tener ganas de destruir ciudades, pero ¿te imaginas verlo a punto de acabar con una niña inocente de esta manera? Otra escena que sucedería justo después de esa es una donde Lilo terminaría siendo atacada por un perro. ¿Y adivina cómo reaccionaría el pequeño alienígena? Simplemente se sentaría a disfrutar la escena, disfrutando ver a una niña siendo atacada por un perro. Un verdadero monstruo. La parte más macabra de este guión alternativo es el clímax, donde los miembros de la pandilla de Stitch aparecerían para rescatarlo. Stitch, para este punto, ya le habría tomado cariño a Lilo, pero le daría vergüenza admitirlo y la abandonaría, diciendo que solo la había usado mientras le convenía. Después de eso, el alienígena y su pandilla harían que un ejército de robots atacara Hawái. Así es, Stitch pondría en riesgo la vida de cientos de personas y hasta la misma Lilo tendría que esconderse para sobrevivir. El monstruito solo se daría cuenta de que la quería después de escucharla gritar. En ese momento, Stitch se volvería contra el ejército de robots y contra su propia pandilla. Por lo menos sabemos que desde los primeros conceptos él estaba destinado a volverse bueno. Aún así, verlo causar caos de esta manera habría sido muy siniestro, además de que cuesta imaginar que un ataque de un ejército de robots no hubiera terminado con la vida de alguien antes de que Stitch cambiara de bando. Cambiar esto probablemente fue una buena idea al final, aunque hay que admitir que también habría estado muy bueno ver todas estas cosas ocurriendo. Si piensas igual que nosotros, comenta aquí abajo #robot. ¿Te acuerdas de Pudge, el pececillo que Lilo alimenta todos los jueves? Bueno, su destino iba a ser mucho más terrible si una cierta escena no hubiera sido eliminada de la película. En ella, Lilo lleva a Stitch a conocer al pez, pero entonces el extraterrestre simplemente golpea a Pudge y lo lanza lejos, una violencia totalmente gratuita. El pececillo sería atacado por aves justo después, y Lilo, desesperada, intentaría salvarlo. Mientras tanto, Stitch simplemente se reiría de la situación. ¿Sabes qué es lo peor? Todo esto terminaría con la muerte de Pudge. Sí, el alienígena habría causado indirectamente la muerte de un animalito inocente. Por supuesto que Lilo quedaría súper afectada y se pelearía con él, diciéndole que Pudge era parte de la familia y que nunca debes lastimar a alguien que forma parte de tu familia. En ese momento, Stitch realmente se sentiría mal por lo que hizo. Después del triste final de Pudge, habría una escena donde Lilo haría un funeral para su pequeño pez dorado. Stitch la acompañaría y pronto se daría cuenta de que el animalito había sido enterrado justo al lado de las lápidas de los papás de Lilo. Súper emotivo. Después de eso, la niña perdonaría a Stitch al saber que él no lo hizo a propósito. Si lo pensamos bien, esta escena daría un mensaje muy bonito. La misma Lilo se siente culpable por el fallecimiento de sus padres y en ese momento no solo estaría perdonando a Stitch, sino también a ella misma. La verdad, habría estado interesante que el accidente de Pudge y el funeral se hubiera mantenido en la versión final, ¿no? La cultura hawaiana se volvió una de las marcas registradas de la película, ya que la historia se desarrolla en Hawái y la mayoría de los personajes nacieron en esas islas. Así que resulta un poco loco descubrir que Stitch casi nunca habría llegado a Hawái. En una versión más antigua que la de Stitch criminal, la idea era que el pequeño alienígena cayera en un bosque y luego se refugiara en una granja abandonada en la zona rural de Kansas. Aún dentro de Estados Unidos,
pero en un estado completamente diferente. En esa versión no habríamos tenido a Lilo, ni a Nani, ni a ningún otro personaje hawaiano que vimos en la película original. Tampoco habríamos escuchado a nadie decir que Ohana significa familia o cualquier tipo de referencia a la cultura hawaiana, lo que sin duda habría dejado la producción con mucha menos personalidad. Eso cambió cuando el creador de Lilo y Stitch, Chris Sanders, miró un mapa de Hawái que tenía en la pared y recordó que había viajado allí recientemente. Como no es un lugar que se use mucho como escenario para películas animadas, especialmente en esa época, hacerlo el lugar principal de la historia parecía una gran idea. Y lo fue, porque enriqueció muchísimo la película. De hecho, Chris solo descubrió el concepto de Ohana cuando volvió a viajar a Hawái para investigar sobre la cultura local. De hecho, una de las primeras cosas que hizo cuando decidió que la historia se desarrollaría en el archipiélago fue leer una guía de vacaciones de Hawái, donde encontró los nombres Lilo, Lane y Nani, que pronto se convirtieron en los nombres de la amiga de Stitch y de su hermana mayor. En la versión de Kansas, la diferencia más brutal ni siquiera era el cambio de lugar. La película iba a seguir una idea que la habría hecho una obra totalmente distinta, no habría personajes humanos. Como Stitch habría caído en un bosque, solo se toparía con animales. Y esos animales también lo rechazarían de la misma forma que los humanos, excepto Lilo, lo rechazan en la película. O sea, realmente era muy raro. Por eso el alienígena terminaría aislándose en una granja. Esta idea fue descartada gracias a una sugerencia de Thomas Schumacher, un productor que en ese momento era vicepresidente ejecutivo de Disney Animation. Él dijo las siguientes palabras: "El mundo animal ya es extraño para nosotros. Así que si quieres obtener el mejor contraste entre este monstruo y el lugar donde vive, te recomendaría ponerlo en un mundo humano". Seamos sinceros, Schumacher dio en el clavo con esa sugerencia. Ver a nuestro pequeño extraterrestre favorito interactuando con personas es mucho más interesante, sobre todo porque eso llevó a la creación de Lilo. Además, seamos realistas, el escenario probablemente nunca habría pasado a ser Hawái si la película hubiera seguido enfocándose solo en animales. Y bueno, no podríamos traerles videos tan geniales como este sin su apoyo. Así que denle clic al botón de suscripción para seguir enterándose de todas las curiosidades de sus caricaturas favoritas. Nos vamos a entender muy bien. Siguiendo el consejo de Schumacher, Chris Sanders pronto comenzó a crear personajes humanos. La idea de que Stitch estuviera acompañado por un niño encajó perfectamente, y así fue como Lilo empezó a ser desarrollada. Pero aquí viene algo curioso. Originalmente iba a ser un niño. El género de personaje cambió porque Chris se dio cuenta de que Stitch ya representaba a un niño. Así que, si su amigo también fuera un niño, habría poco conflicto entre ellos. Y fue ahí cuando vio que transformar a quien iba a ser Lilo en una niña era el camino ideal. Ahora es momento de ir todavía más atrás y llegar al verdadero origen de Stitch. Nuestro pequeño alienígena favorito fue creado mucho antes de la película animada de 2002. Chris Sanders lo inventó en 1985, cuando acababa de terminar la universidad y quería escribir un libro infantil. Así es, Stitch casi fue el personaje principal de un libro en lugar de ser la estrella de una película de Disney. Y en esa época, la criatura era algo diferente. Iba a ser un monstruo sin origen definido, que viviría aislado en un bosque, y su apariencia sería aún más animal que la que vimos en la película. El libro nunca vio la luz porque Sanders tuvo dificultades para escribir la historia en ese momento. Si esa obra se hubiera hecho y publicado, el Stitch que conoceríamos hoy sería otro. Ya pudimos ver que la película pasó por muchos cambios bastante drásticos, pero también hubo algunos pequeños cambios menos relevantes que se hicieron al final del proceso de producción. Un ejemplo es cuando los personajes principales van tras la nave que secuestró a Lilo. En la versión final, vuelan en una nave espacial y pasan por una zona llena de montañas. Originalmente, iban a robar un avión en el aeropuerto y salir volando por la ciudad de forma súper peligrosa, llegando al punto de pasar cerca de varios edificios y causar daños en ellos. ¿El motivo del cambio? Mientras la película todavía estaba en producción, ocurrió una de las mayores tragedias en Estados Unidos, el 11 de septiembre, cuando unos aviones fueron secuestrados por miembros de una organización terrorista y estrellados contra las Torres Gemelas en Nueva York. En esa época, muchas películas que estaban por estrenarse eliminaron o modificaron escenas que hacían referencia a las Torres Gemelas, edificios siendo destruidos o aviones siendo robados. Como los protagonistas iban a tomar un avión y casi chocar contra edificios en una escena que ya estaba casi totalmente animada, fue muy inteligente modificarla para que nadie pensara que era una broma de mal gusto. Otra escena que también iba a ser diferente es esa donde Lilo está en la playa con Elvis Presley, porque está claro que ese de copete no es Stitch. Una turista la vería y la señalaría, sorprendida de ver a una verdadera nativa. Algo bastante incómodo, ¿verdad? Porque la turista estaba tratando a la niña como si fuera un animal exótico. Como forma de vengarse, Lilo gritaría que se acercaba un tsunami. Y como ella es local, los turistas que estaban disfrutando en la playa le creerían y saldrían corriendo. Lilo y Stitch hace varias críticas a los turistas maleducados que van a Hawái, y esta escena lo habría dejado aún más claro. Tal vez por eso Disney decidió eliminarla, porque podría haber causado polémica. El video se acabó, pero tu diversión puede seguir si haces clic en uno de los videos que dejamos en tu pantalla. Gracias y hasta la próxima.